Bienvenidos un día más a vuestro refugio de cotilleo y noticias del universo turco, donde la pasión, el drama y el romance se mezclan como el mejor café turco, fuerte, intenso y a veces un poco amargo. Qué alegría inmensa me da teneros aquí, listos para zambullirnos de lleno en las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos adictos al drama, vamos a desenredar los hilos de una historia que ha cautivado corazones, una historia que ha generado debates acalorados y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva en la memoria colectiva, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído perfectamente. Hoy vamos a diseccionar con lupa esa gran revelación, que según los rumores más jugosos, Can Yaman le hizo a Demet Özdemir y que ha provocado un terremoto en el mundo del cotilleo. ¿De qué se trata esta confesión bomba? ¿Es la confirmación de algo que ya sospechábamos? ¿O es un giro inesperado que nos dejará a todos sin aliento? Preparaos porque la cosa se va a poner más picante que un kebab con mucho picante. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este volcán de emociones turcas, permitidme recordaros lo de siempre: suscribiros al canal si aún no sois parte de esta gran familia chismosa. Es gratis, rápido y os asegura estar al día de todos los secretos, exclusivas y salseos que tenemos preparados para vosotros. Y no olvidéis activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de información jugosa. Vuestro apoyo es el motor que impulsa este canal y nos permite seguir trayéndoos lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, con vuestro permiso, vamos a destapar la olla de presión. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Se conocieron en el plató de la serie Erkenci, un auténtico fenómeno televisivo que conquistó audiencias en todo el mundo. Desde el primer instante, la química entre ellos era tan evidente que casi podía tocarse. La serie fue un éxito sin precedentes, catapultándolos a la fama mundial y transformándolos en una de las parejas más adoradas y admiradas del momento. Pero la gran pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué sucedía cuando las cámaras dejaban de grabar? Los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes, alimentados por sus miradas intensas, sus gestos cómplices y sus apariciones frecuentes juntos fuera del trabajo. Ellos, como buenos profesionales, siempre mantuvieron la discreción, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación. Somos muy buenos amigos, afirmaban con una sonrisa, existe una conexión especial entre nosotros. La típica respuesta evasiva, ¿verdad? No obstante, para la gran mayoría de los fans, las pruebas eran irrefutables. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la energía que irradiaban cuando estaban cerca, todo apuntaba a que había algo mucho más profundo que una simple amistad. Los fans estaban completamente obsesionados, convencidos de su amor y soñando con una boda de cuento de hadas. Se crearon miles de perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y montajes que intentaban demostrar su conexión innegable. Los Candem, como se hacían llamar, eran legión y su fervor era contagioso. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad suele ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Después de la emisión de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y ambiciones. Él se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, mientras que ella permaneció en Turquía trabajando en nuevas series y películas. La distancia, como suele ocurrir, comenzó a erosionar su relación. Los rumores de separación empezaron a inundar las redes sociales y las revistas del corazón. Se especulaba que la distancia, las agendas repletas y las diferencias de personalidad habían terminado por apagar la llama de su romance. Algunos incluso apuntaban a la existencia de terceras personas, aunque nunca se llegó a confirmar ninguna de estas teorías. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Can y Demet ya no estaban juntos. La desilusión entre los fans fue palpable. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación milagrosa. Otros, en cambio, aceptaron la noticia con resignación, deseándoles lo mejor a ambos en sus respectivos caminos. El fandom Candem se resquebrajó, dejando un vacío en el corazón de muchos. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al momento crucial de nuestra historia, esa supuesta gran revelación de Can Yaman a Demet Özdemir. Según fuentes cercanas a la pareja y varias revistas del corazón turcas, la revelación tuvo lugar durante un encuentro fortuito entre ambos en Estambul. Aparentemente, Can se sinceró con Demet y le confesó algo que había estado guardando en secreto durante mucho tiempo, algo que le pesaba en el alma.
¿Cuál fue exactamente el contenido de esa confesión? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algunas fuentes aseguran que Khan le confesó a Demet que nunca la había olvidado, que a pesar de la distancia, el tiempo transcurrido y las nuevas relaciones, seguía sintiendo algo muy fuerte por ella, algo que trascendía la amistad. Otros, en cambio, apuntan a que la revelación fue aún más impactante y audaz, y que Khan le propuso a Demet retomar su relación, ofreciéndole una segunda oportunidad al amor, una oportunidad para reescribir su historia. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones que circulan por los mentideros del espectáculo. Ninguno de los dos protagonistas ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Sin embargo, la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un torrente de comentarios, reacciones y debates acalorados. Algunos fans se muestran optimistas y esperanzados, creyendo que esta revelación podría ser el primer paso hacia una reconciliación largamente esperada. Otros, en cambio, son más escépticos y cautelosos, recordando que ambos han rehecho sus vidas y que quizás sea mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. El fantasma del pasado amoroso de Khan y Demet se cierne sobre el presente. Demet, como todos sabéis, contrajo matrimonio con el cantante Ouzhan Koc en una ceremonia fastuosa y romántica que tuvo lugar el año pasado. Sin embargo, hace unos meses, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos sus seguidores completamente atónitos. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, aunque se rumoreaba que existían problemas de convivencia, diferencias irreconciliables y una falta de conexión emocional. Khan, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales desde su separación de Demet. Actualmente se le relaciona con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés mediático. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Será que Khan y Demet están predestinados a estar juntos, que su historia de amor es un hilo rojo invisible que los une a pesar de todo? ¿O es simplemente un espejismo alimentado por la nostalgia, el deseo y la idealización de los fans? La verdad es que nadie puede responder a estas preguntas con certeza. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El futuro es incierto y está lleno de posibilidades. Lo que sí está claro es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue despertando un gran interés y expectación. Son dos personas carismáticas, talentosas y muy queridas, que han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Independientemente de lo que depare el futuro, siempre les desearemos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Que encuentren la felicidad y el éxito que se merecen. Ahora bien, profundicemos un poco más en los posibles escenarios que podrían derivarse de esta supuesta revelación. Si, como afirman algunos, Khan confesó a Demet que aún siente algo por ella, ¿cómo reaccionará Demet? ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación, a pesar de su reciente divorcio y de las posibles complicaciones que esto podría acarrear? ¿O preferirá mantener la distancia y proteger su corazón de un posible nuevo desengaño? Por otro lado, si Khan realmente le propuso a Demet retomar su relación, ¿qué implicaría esto para su actual situación sentimental con Diletta Leotta? ¿Estaría dispuesto a romper su relación con la presentadora italiana para volver con Demet? ¿O se trata simplemente de un impulso momentáneo, una fantasía romántica que no tiene futuro en la vida real? Además, es importante recordar que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad ante sus fans. Cualquier decisión que tomen tendrá un impacto significativo en su imagen y en la percepción que el público tiene de ellos. ¿Estarán preparados para afrontar las consecuencias de sus actos, sean cuales sean? En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un laberinto de emociones, rumores y especulaciones que nos mantiene a todos en vilo. Solo el tiempo dirá si esta revelación marcará el inicio de un nuevo capítulo en su historia o si simplemente será un episodio más en este culebrón turco que tanto nos apasiona. Y ahora, para poner el broche final, quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya mantenido enganchados a la pantalla. ¿Qué opináis vosotros de todo este embrollo? ¿Creéis que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados, que el pasado es pasado y que no se puede vivir de recuerdos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo que me encanta a leeros y saber vuestras opiniones.
No olvidéis darle like a este vídeo si os ha parecido interesante, compartirlo con vuestros amigos y familiares adictos al cotilleo, y suscribiros al canal si todavía no formáis parte de esta gran familia chismosa. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, evolucionando y trayéndoos la mejor información del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos del alma. Que tengáis un día lleno de salseo y buenas vibras. Os quiero.